Hola, buenas tardes. Vamos a empezar dentro de un par de minutos el directo con Rubén Molina. Eh, Vamos a ir esperando a que se una la gente y mientras tanto voy a mandarle la invitación a Rubén. Vamos a ver, ya sabéis como siempre que estas cosas son lentas al principio. Vamos a esperar un poquito más. Me acaba de mandar un mensaje que está conectado. Mientras tanto, las que ya estáis online, os agradecería algún, alguna comprobación de que se escucha bien. Vale, me dice Rubén que tiene una pequeña incidencia. Vamos a esperar unos segundos más. Aprovecho para comentaros que dejaremos todas las preguntas para la parte final de la charla, aunque es posible que vayamos intercalando alguna por medio, así que podéis dejar si queréis en el chat cualquier pregunta que no hayáis enviado ya e intentaremos resolverlas todas a lo largo de esta charla. Y si no diera tiempo, nos comprometemos a enviárselas luego a Rubén y que nos las conteste o bien a través de su blog o bien las pondremos luego nosotros también en los comentarios de esta grabación. Siento la incidencia, pero justo en el momento que me decía que se conectaba, le acaba de surgir algo. Vale, veo que empiezan a llegar así algunas preguntas. Pensar que estamos hablando vamos a hablar de prendas de compresión, no de otras técnicas para el lipedema. Por lo tanto, aunque a lo mejor Rubén conoce alguna de las técnicas por las que preguntáis, no es un poco el objetivo de esta charla. Entonces intentamos que las preguntas se limiten un poco a este tema, que hay muchísimas cosas y es un tema muy, muy, muy amplio. Voy a esperar un poquito más. Preguntáis si se quedará grabado. Sí, la grabación se quedará luego en Instagram. Probablemente también la pasemos luego a nuestro canal de YouTube, como lo hacemos todo. Y de forma que si os tenéis que ir o si no podéis estar en toda la charla, podáis verla después en el momento que os venga bien. La única diferencia es el hacer las preguntas en directo y verlo ahora en directo. A ver si me responde Rubén pronto. Siento esta pausa incómoda para, para todas. Lo dicho, aprovechar si queréis preguntar alguna cosita más mientras tanto,
para poder adelantar alguna cosa que os pueda responder yo, si queréis. Avisaros que no enviéis solicitud para estar en el vídeo en directo, que no es necesario. Simplemente vuestro acceso, ¿vale? A ver. Hola, ya estoy. Madre mía, que tengo una llamada importante y no he podido. Nada. Gracias, Rubén. Bienvenido. Ya tenemos la sala bastante llena. No sé si escuchas bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, estaba yo aquí haciendo el tiempo de malabarista, de entretener un Vale, poco. vale. Me ha dicho que venía, no, socorro. No es que justo vaya a ponerme y me llama y tal, y no, y ya era como bueno. Bueno, nada, ya Oye, estamos. ¿sí? Perfecto. Bueno, mientras te ubicas, voy a aprovechar para presentarte, aunque ya sé que has dicho que no demos mucha... Ya sé que lo que pones también en tu blog, que los currículos los dejamos para otros momentos, pero bueno, presentar un poco así para contextualizar. Para quien no me conozca, a todo esto yo soy Susana, la secretaria de Adalipe, y estoy con Rubén Molina, que es enfermero, diplomado universitario en enfermería, que es el autor de la web de Piernas en Compresión y de la app de la que vamos a hablar hoy, y que también entre sus especialidades, si no me equivoco, está el tema de heridas, ¿verdad? Las heridas complejas y Me dedico a eso. perfecto. Pues te voy a dejar solo ante el peligro, como se dice. Empieza a presentar un poco toda esta idea que se te ha ocurrido, cómo surgió esta idea, por qué decidiste crear la web, el blog, la app, y luego hay un montón de preguntas que tengo por aquí para hacerte. Entonces no me alargaré mucho entonces. Vale, bueno, yo empecé hace 2, 3 años haciendo un Twitter donde, bueno, gracias a Oveja Negra, que era una enfermera, bueno, es una enfermera que es muy divulgadora y tal, y trabaja mucho el tema de, bueno, pues venga, anímate, ¿no? Y al final me inspiró en una ponencia que hizo y consiguió que me pusiera pues a hacer cosas, ¿no? En Twitter, en plan preguntar, ay, pues observar cosas. Bueno, empecé así en Twitter, en plan, mira, esto me gusta, ahora hago esta cosa. Y bueno, un día llegué a hacer una infografía, gustó mucho, de diagnóstico diferencial de piernas y tal. Y después de eso dije, "Uf, es que llevaba mucho tiempo con ganas de hacer algo diferente, algo de hablar de compresión, porque en el mundo de enfermería y en realidad en cualquier otra no se habla nada de compresión. Era muy costoso encontrar un sitio donde leer información así, fácil. Y entonces dije, pues voy a hacer un blog para explicar la compresión de otra manera, ¿no? Y así fue como empecé. Empecé muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, con el blog de piernas. Cogió mucho impulso, llegó rápido a los 10.000, a los 100.000 en un año, y casi menos de un año llegó a los 100.000 visitas. Bueno, fue una cosa que, ostras, me gusta mucho. Y al final pues dije, oye, pues ¿por qué no hago esto como un proyecto de laboral? Porque al final me empecé a formar mucho y a la gente le gustaba tanto que fue como, bueno, pues venga. Entonces acabé así pues formándome y haciendo piernasincomprensión.com como la web para hacer como más contenido todavía. Y bueno, el año pasado dije que vendas estaba muy bien, pero me quería dedicar a medias porque las vendas como que ya las había explotado mucho. Las vendas creo que ya se hablaba mucho, vídeos y tal, que tengo que renovar, por cierto. Y al final dije, oye, vamos a hablar de medias, que es algo que al final es más importante que la venda. Que hablamos mucho de venda y dónde está la media. Bueno, y entonces ya empecé pues eso, a hacer un PDF que está en el blog antiguo, un PDF con 5 pasos a llegar a recomendar una media. Bueno, eso era como muy genérico y entonces al final decías algo más, ¿no? Y al final acabé creando pues Ayuda Medias, bueno, Elige Medias en ese momento se llamaba Elige Medias, que era una web donde ibas picoteando y acababas recomendando una media de compresión. Las carencias que tenía la web es que era muy tedioso utilizar esa web para llegar a una recomendación y no era fácil de programar ni nada. Y entonces dije, es que esto realmente lo que necesita es una aplicación, algo rápido.
me acuerdo que en el agosto del año pasado estuve de vacaciones en un pueblo que no me acuerdo el nombre, no me metéis, pero bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Y Palma del Río, vale, en Córdoba. Entonces, ¿no? Sí, Córdoba. Entonces estuve allí y dije, bueno, ¿sabes? Aquí con no sé y tal. Y decidí, pues, empezar a formarme allí de programación. Programación. Claro, empecé durante un año, un mes, estuve solo para saber cómo se hacía un botón a otro botón. Anda, pues esto así. Ah, ahora este color. Esto durante solo un mes entero. Noches que me acuerdo porque es que me engancha. Las noches de estar hasta las 5 de la mañana, que me acuerdo yo. Es Eh, como si tu trabajo no fuera sencillo ya, muy sí, complicado, pues te metes en otra de estas, ¿no? sí, sí, fue como en plan, ¿de qué haces hasta las 5 de la mañana así con el ordenador y que no me funcionaba? Y al final, después por la mañana decía, es que no me ha servido para nada esas 5 horas, porque no me ha servido. Bueno, hasta que conseguí aprender, tardé muchísimo. Cuando empecé a ver que las cosas funcionaban, fue una maravilla. Y salió así, fue muy un aprendizaje, YouTube, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Ahora tengo este error. Bueno, un ensayo-error brutal. Y nada, ha salido esta aplicación como ha salido. Y ahora me he metido en hacer el apartado de, de paciente también. O sea, ahora estoy programando otra vez. Sí, he tardado 2 meses en volver. Pero tu intención era hacer una app pensando en especialistas, en médicos, enfermeros, enfermeras, o pacientes, o para ambos. En Porque yo realidad, tengo ahí mis dudas a veces cuando voy por ahí entrando y curioseando, veo a veces cosas que comentas y bueno, saber cuál era tu enfoque, ¿no? mi enfoque principal en su momento era hacerlo solo a profesionales porque al final era como darle una herramienta a aquella persona que no, porque al final yo tengo una cosa muy clara, la compresión empieza en el profesional. Si no tienes una buena tolerancia como profesional, en plan, oye, yo no sé comprimir, no me siento a gusto con las medias, luego no esperes que puedes transmitir esa información a un paciente, es imposible. Entonces quería otorgar cierta confianza para llegar a que la gente empezara a recomendar medias como Dios manda, porque al final, si no, estabais como muy perdidos también, porque al final es mucho, muy autodidacta, también en caso del IPEMA lo noté mucho, ¿no? Que era como, bueno, había mucho autodidacta de que no daban soluciones, que cuesta mucho encontrar a alguien que lo sepa, pues esto tenía que cambiar de alguna manera, intentar empoderar ambos lados. Lo que pasa es que ahora quiero también que el paciente tenga ese hueco donde pueda poner su media, saber qué tipo de media tiene, qué recomendaciones tiene que tener sobre esta media, cuándo tiene que cambiarla, preguntas frecuentes, todo esto contenido en un apartado aparte, pero está ahí donde puedes ir a las dos cosas, la verdad, pero es como para esto para mí, esto para vosotros, y al final las dos se pueden bichear, ¿no? Porque puedes mirar las dos. Pero creo que en parte de paciente lo que nos faltaba es eso, ¿no? Me ha recomendado una media, vale. ¿Cómo la cuido? ¿Qué tengo que saber? Tengo una duda, ¿dónde voy? ¿Cuándo la cambio? ¿En qué ortopedia tengo que ir? Toda esta información que al final, que está muy bien que la tengamos nosotros, pero también la tenéis que tener vosotros, sin duda. Sí, es que, bueno, un poco a nosotros en Adalipe, una de las páginas o de las pestañas de la web más consultadas y que todavía no tenemos toda esta información, porque tenemos dos frases, es precisamente sobre prendas de compresión. Y muchas de las consultas que nos llegan es sobre la compresión. Tenemos varios chats, varios foros. Y hay una carencia total, sobre todo por esto que comentas, ¿no? Que los propios profesionales hay quien no sabe y hay quien no quiere. Y hay quien... Me hizo gracia el título que tienes ahí en uno de tus posts que dices el IPEDEMA existe, ¿no? No, no son los padres. Pues sigue habiendo muchos profesionales que dicen que el IPEDEMA no existe y que no tenemos derecho a prendas de compresión. Entonces, Pues sí, claro, estamos un poco arrancando al final, ¿no? Yendo nosotras al profesional a decirle, me tienes que recetar esto que y tela. sí, y es un poco la complejidad de que muchos no sabemos qué es lo que le tenemos que decir al profesional que nos recete, ¿no? Ujú, exacto. Entonces, nos No, al damos final lo esa... que hace también nos sirve para eso, ¿no? Mira, aquí yo creo que por mi patología, pues según pone, yo creo que esa parte también nos va bastante bien.
Realmente el lipedema es el apartado que más pensé en la parte paciente porque era, pues sin duda, la que más ibais a visitar como paciente de la web, porque realmente estáis muy empoderadas en este apartado, ya que el profesional no ha dado respuesta, Mm. eh, sino quien lo hace, ¿sabes? Si no sois vosotras mismas. Sí, aunque a lo mejor un poco empiezo por el final. Una de las cosas que nos dicen muchos profesionales es que para el lipedema no son adecuadas las prendas de compresión, sobre todo si tenemos un lipedema puro, si no hay un lipedema asociado o no hay otra cosa. Quería saber un poco tu opinión o tu valoración y sobre todo a veces en estadios iniciales que dicen, bueno, aquí no te hace falta si no tienes casi nada. Eh, ¿Crees que realmente es imprescindible o importante para evitar el avance de la patología o realmente esta utilidad de la compresión para el lipedema? Mira, lo que sabemos del lipedema es que realmente no sabemos cómo evoluciona ni exactamente cómo podemos prevenir su evolución, pero sí que es verdad que con la dieta, la compresión y el tratamiento más conservador, ¿no? Pues el tema de antiinflamatoria, la compresión, los drenajes linfáticos, consigues un 10% de reducción del volumen, que no es mucho, y dices, bueno, por esto, ¿no? Es que la pierna la tienes así, con la compresión no va a cambiar tu volumen, ya. Pero no es eso, es que la cosa es que gracias a esas tres cosas que hemos hablado, lo que consigues es reducir lo que viene siendo la sintomatología, los síntomas, lo que notas, la pesadez, el dolor, la inflamación. Al final lo más importante en la compresión no es tanto que baje el volumen, que esto lo vemos mucho pues en el linfedema, en la patología venosa, pero en el lipedema el concepto es con lo diferente. Por eso yo siempre digo que cualquier pierna con hinchazón o inflamación se tendría que comprimir. Entonces, con eso entra el lipedema, porque el lipedema es una patología inflamatoria, por lo cual si consigues que con la prenda, en vez de, vale, no vas a perder un volumen, pero vas a conseguir un confort, vas a conseguir que te duela menos la pierna, vas a conseguir que por la noche no acabes con las piernas que te duelan tanto, que no aparezcan tantos hematomas, todo este proceso más inflamatorio, pues vale mucho la pena la compresión, por ese sentido. Y entonces Pues sí. estos síntomas no dependen tanto de la gravedad. Para una persona con un lipedema de grado 1 puede tener peores síntomas que otra persona de grado 3, por lo cual mm, no tenemos que banalizar por la gravedad el hecho de, bueno, tú no necesitas compresión. O, bueno, pues a lo mejor a mí me está afectando más, pues se me está inflamando más la pierna por culpa de eso y gracias a la compresión me está reduciendo la inflamación y no tomen tanta pesadez. Hay gente sana con dolores de piernas por la noche. Sí, sí, sí. Y sobre todo hay personas que dicen que tienen, conozco casos de lipedemas en estado uno, personas en normopeso, incluso muy delgadas, Claro, con unos dolores horribles. claro, entonces, vamos a dejar de tener algo tan importante como algún antiinflamatorio en la mano que no va por el torrente sanguíneo que podemos utilizar. No tiene sentido. Ujú. Y sobre la compresión adecuada para el lipedema, nos encontramos muchas veces que los profesionales, en nuestro caso, te dan las de farmacia o te dicen que te uses unas de tejido circular, ¿no? Que son las primeras que te dan, tallas estándar. Bueno, un poco, aunque es algo que ya hablamos en muchas charlas, porque hemos tenido charlas con las diferentes marcas, si puedes comentar un poquito esa diferencia entre tejido plano y circular y las de farmacia, cuándo unas, cuándo otras o por qué. Aquí, sí, porque aquí hay mucha chicha. Entonces hay dos partes. Una que es medidas de compresión médica y medidas de compresión de terapéuticas, ¿vale? Las de compresión de verdad y luego están las de no médicas. Y luego está el tema de circular plano, que muchas veces se exige el plano en lipema y no está así. Entonces, vamos a ver un poco. Por un lado, el tema de media médica. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que para que una media sea de buena calidad, tiene que llevar una normativa. Una normativa que es más internacional que nacional. Es decir, nosotros a nivel español no tenemos una normativa buena que te exige que el tejido sea con un hilo especial, doble, que tenga una compresión está ahí en tobillo de tanto, gemelo tanto. O sea, no es tan estricta. Entonces, a nivel español tenemos la UNE.
La UNE es una normativa española, no sé que tiene un montón de niveles, ¿vale? Y que te exige que, bueno, si tú cumples unas sencillas normas, se considera una media de eso, médica, que se puede utilizar en una persona, ¿vale? Hasta ahí. Pasa que eso ni te asegura que la compresión sea decreciente durante al menos 6 meses, ni te asegura que sea terapéutica, o sea, que te esté aliviando la inflamación, ni nada. ¿Qué suele pasar? Que estas medias de calidad mala que juegan con el concepto de no, si la mía es médica porque es de la UNE y ves que la UNE son productos médicos, ya, pero es médica gracias a la UNE y la UNE es mala normativa, a mí no me sirve. ¿Qué pasa? Que cuando lo vemos en las personas que necesitan compresión, ¿qué tal? Pues que no se les adapta, les clava en el tobillo, se le clava en la rodilla, comprime en exceso, todo esto. Entonces, lo que se ha visto en los estudios también es el tema de que una media de calidad no médica alivia la sintomatología, por eso se confunde mucho, pero no evita la progresión de la enfermedad ni nada de eso. De tal manera que si tu objetivo es antiinflamar y conseguir que no empeore pues este proceso, con la media de calidad no médica no lo vas a conseguir. Entonces, realmente, en ese sentido, vamos a utilizar medidas de calidad médica. Entonces, las de calidad médica como tal vienen a unas 5 normativas. Solo hay 5 normativas en el mundo. La RAL, que es la alemana. La normativa RAL es la que usa Medi, Juzo, Jobs, ¿vale? Son las más comunes en España. Después tenemos la BSI, que es la británica. Aquí no se ve tanto, pero está ahí. ¿Vale? Luego tenemos la AFNOR, que es francesa, que la lleva Sigvaris también, por ejemplo. Y Jobs a veces también trabaja con AFNOR. Y luego tenemos la americana, que es muy parecida a la RAL. Y yo creo que ya estaría, ese AFNOR, RAL, y ya está, ¿vale? Entonces realmente tenemos estas cuatro normativas. Estas son las que realmente te aseguran que la compresión va a ser decreciente en tobillo un 100% y un 70% en gemelo, lo cual es importante porque empieza a poner cosas en su sitio y siendo más estrictas, y que para que lleve la normativa tiene que estar, que la compresión tiene que al menos aguantar 6 meses. La UNE no te pide eso, pero la RAL, Claro. la alemana sí. Claro, eso implica que la calidad es mucho mayor. Para que sea terapéutica necesita ser bastante más buena que una UNE. Tiene que ser RAL, AFNOR o BSI, la normativa. Por eso cuando coges hace una promoción, porque a mí no me pagan ni Dios, pero no os preocupéis, ¿vale? Tenemos aquí una carta, hay una normativa, ¿veis? Aquí está la normativa RAL, que está puesta ahí, ¿vale? Entonces, esta es una caja que ya te dice que el signo es de buena calidad. Si esto no lo tiene tus medias, no tiene la marca ni en la etiqueta ni en la caja, no es de buena calidad. Claro, el Entonces, problema muchas veces es que los precios que tienen, ya sabemos cuáles son, si no nos les recetan, pues pagar por unas medias adecuadas no a veces es accesible a todo el mundo y hay muchas personas que todos en algún momento hemos decidido pues probar esas otras prendas, pues sobre todo deportivas, que hay en el mercado, que también para momentos puntuales, pues eso, pues para hacer deporte, para hacer ejercicio, ¿no? Porque hacer ejercicio, dependiendo del ejercicio, con unas medias de compresión, pues no no, siempre es no es factible, ¿no? cómodo y a veces no es cómodo llevar una media terapéutica en ejercicio. Claro, porque también nos dicen, tenéis que hacer ejercicio con la compresión puesta. Digo, yo Mm. personalmente, por ejemplo, si me pongo unas 550 de compresión 2 para el ejercicio, Pues ahí me quedo sentada en una esquina, o sea, no puedo moverme. posible eso. Claro, por eso. Y, pero bueno, Es que, ¿crees que es interesante o se puede permitir esas prendas deportivas en estos momentos como sustitutos bueno, en los cuando momentos de ejercicio? hay en ejercicio es verdad que tampoco hay un motivo exactamente en un lipedema puro, ¿eh? En un lipedema puro sin afectación linfática habría que valorar si realmente es tan importante la media en el ejercicio como tal. Es verdad que a potencia es muchísimo más el ejercicio con ello, pero quizás no seríamos tan estrictos. Donde sí que sería muy estrictos en el día a día. En el día a día aquí ya no jugaría con nada, iría a una media calidad médica.
Ajá, Fuera de eso, tenemos que ser conscientes y realistas que no podemos pedir que en un tricotado plano hagas ejercicio. De lo que estamos hablando, que somos 6 personas jóvenes que vais a mover un montón con un material que es bastante rígido y poco extensible. No vais a poder. Es como explicas una clase 2 de una 550, que es una circular, una plana súper rígida. Es inviable pedir que cojas y te muevas. ¿Qué sería lo ideal? Pues coges y usas una media circular para momentos de máximo ejercicio y luego te cambias a la plana para el trabajar, para estar de pie. Vale, quien tenga dinero. Si no, claro. vale. Si tienes para pagarte una plana y una circular, pues maravilloso, pero esto es como siempre digo, todo lo más importante, ¿vale? Es saber qué es lo mejor y tú vas adaptándote un poco sin llegar a ser exigente 100%. O sea, no es en plan, no, tienes que ir con el plano sí o sí. Bueno, en el ejercicio no puedes una circular, que sepas que es lo mejor. Bueno, pero si el otro, una media menos de calidad, bueno, pero para ejercicio solo. Sí, vale. ¿El resto de día vas a ir con el plano? Sí, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? ¿No? Es decir, al final, el hecho de prohibir tampoco va a aportar un gran beneficio. Es que es algo crónico durante mucho tiempo y tenemos que ser también un poco flexibles, en ciertos límites. Sí. Es, es que es algo que no nos dicen o no nos enseñan, yo creo que también por desconocimiento de muchos especialistas, Mm. que no te dan estas pautas. Yo recuerdo es que mis primeras medias, por ejemplo, me soltaron eso, unas 550 sin ninguna adaptación, porque de aquella no las sabía, y se quedaron en el cajón. Una que me las hicieron mal, para variar, que pasa mucho también esto. Luego aprendí, luego llegó el tejido COSI, llegó un tejido más, bueno, otro tipo de Vale, muy bien. adaptaciones y de formatos, y es un poco el problema, ¿no? El que te sueltan estandarizadas para todas determinadas compresiones y determinados formatos, cuando a lo mejor pues hay que adaptar más a cada persona, no sé, ¿no? Todas estas cuestiones. No sé si puedes explicar un poco, que es algo que preguntaban, esa diferencia entre la compresión y la contención, porque incluso el otro día me preguntaban, ¿comprimen igual unas, pues hablando de Medi, porque es la más conocida, lo que te acabo de decir, ¿no? ¿Comprime lo mismo una de compresión 2 550 que una compresión 2 de COSI, por ejemplo? Vale. Entonces, ahí está la cosa, es que, bueno, hay que hablar de diferencias circulares planos, ahí tenemos una Bueno, cosa que tenemos. Vale, vamos a hablar con esa primero, luego nos metemos en eso porque es una pregunta muy interesante. Vamos a guardarla porque nos van a salir otros temas. Vale, el circular es una media que tricotas en una, digamos que tenéis que pensar que la máquina es un círculo, de las agujas están dispuestas en círculo y lo que van haciendo es como modelos, ¿vale? Hay algunas a medida, sí, pero la gran mayoría es como un modelo que va haciendo pues un calcetín, va cosiendo un calcetín. Entonces tenéis que imaginar que el tricotado circular es como anillas, una sobre otra, más o menos, que va haciendo cualquier calcetín que tengáis ahora mismo no compresivo, son circulares, ¿vale? El calcetín de cualquiera. El mío ahora es un circular porque va por tallas, sí, son anillas y es más fácil, se adapta más. ¿Qué problema hay? Que al ser estándar y al ser anillas, como círculos, es muy fácil que en unos sitios se dilate y en otros se estreche en puntos donde hay como volúmenes muy bruscos. Eso hace que en zonas donde el volumen es muy brusco se clave y haga mucho dolor. Por eso en caso del lipedemas, donde hay diferentes el problema que tiene es la diferencia de perímetros. Los cambios bruscos de perímetros, la circular no se suele adaptar bien porque de pronto tenemos un gemelo muy ancho, un tobillo más estrecho, un tobillo con acabamiento en cuff, por lo cual va a clavarse debajo del pliegue, va a ser muy incómodo. Entonces, el circular no se suele recomendar por eso. Pero no todo el mundo tiene esa diferencia de perímetros tan bestia. Hay casos de lipedema grados 1, grado 2, ¿no? Pues depende un poco, que no tienen tantos cambios de volumen, donde ahí sí que se podría trabajar con circulares todavía. Es decir, no se hace siempre plano en paciente lipedema, sino se tendría que personalizar. Y de nuevo entramos en el tema de que si hay circulares que se pueden medir. De tal manera que eso también permite que en ciertos cambios de perímetros no muy bruscos, porque son muy grandes bruscos, sí que habrá que ir a plano, pero si no son muy bruscos también se puede llegar a adaptar con un extra de pantorrilla, con una silicona, ¿vale? Con un refuerzo en I.
con ¿vale? Muchas formas de llegar a adaptarse y poder utilizar una circular. ¿Por qué insisto en utilizar una circular? Porque permite más movilidad. Si la persona tiene un movimiento, es muy movida, ¿vale? Está pues trabajando, incluso cuando hablamos, ¿no? En trabajar plano y después en ejercicio tal. Y si tu trabajo es muy de movimiento, ¿qué hacemos? Porque el plano no te limitará todo el movimiento. Si vives prácticamente, tú trabajas, yo qué sé, es que hay muchas situaciones, por la mañana y por la tarde quieres estar pues moviéndote porque eres súper deportista y en la montaña, lo que sea, el plano te va a limitar. Y solo falta que también te limite la vida un material, si ya tienes ya con el lipedema que ya te está dando. Entonces, hay momentos donde el demonificar el circular no es la opción. Hay que adaptarlo. Y si se puede, cuando el paciente o la persona es muy movida o necesita movimiento, le pondríamos un circular, ¿verdad? El plano es como si fuera una impresora, ¿vale? La media sale como una impresora, sale totalmente pues plana. Bueno, es que sale como una hoja, ¿vale? Lo que pasa que la hoja es como muy así. Bueno, puedes perfilarla como tú quieras, que si el tobillo más estrecho, que si el gemelo más ancho, que sea la rodilla más estrecha, o sea, como es una impresora puedes hacer lo que quieras. Después simplemente lo que haces es, como es una hoja, puedes cerrarla y hacer una costura central, ¿vale? Como por ejemplo tenéis aquí, este es un plano donde tiene una costura central, porque ahí lo que está haciendo es simplemente, pues que eso, como se ha imprimido así, ¿vale? Sí, Cerrarlo. Entonces, esto es la diferencia principal, que es una cosa que es como dos muros. De tal manera que lo que hace es una rigidez brutal y te aprieta así. Te aprieta así. En vez de hacer así, es así. De tal manera que aparte de que se tricota, pues adaptándose a los volúmenes, también es más difícil que te estrangule porque es así. Entonces es más difícil que me estrangule el cuello así que así. Que eso no, aunque sea la misma talla, no se nota igual. Entonces, en personas que tienes una diferencia de volúmenes muy bestia o tal, vale, tenemos que utilizar plano en este caso. Entonces, de forma estándar usamos plano por ese motivo. Después tenemos que tener en cuenta que el plano tiene diferentes extensiones, ¿vale? Porque no es lo mismo un plano Mondi que un plano COSI, que una Esper Strong, que una CUSI, que una Confidence, ¿vale? Hay muchos modelos, diferentes marcas. Entonces, cómo vamos a saber si esta media que me acaban de recomendar es buena para mí o no? De forma general, tenemos que tener en cuenta dos cosas. El plano tiene, bueno, una media puede extenderse tanto de forma vertical como horizontal, ¿vale? La media estándar, como esta, que es una Expert o una Mondi, se extienden mucho en vertical, ¿ves que excede bastante en vertical, sí. pero en horizontal no tanto, ¿vale? Ujú. Por lo tanto, lo que hace es, permite, pues, eso, adaptarse a la pierna para arriba, pero digamos que desde de la pierna, si está así, no le va a permitir crecer mucho, ¿vale? Lo que hace es mucha contención, que luego hablaremos de ese tema. En cambio, una CUSI o una Confidence tienen un tricotado que permite tanto la extensividad vertical como la horizontal. ¿Qué hace? Que si tienes un volumen muy grande, unos pliegues muy profundos, eso se puede adaptar mejor porque como se extiende para los dos planos, se adapta mejor a los pliegues. De manera que esa es la que se utiliza más para el IPM. ¿Qué Ujú. problema tiene que se extienda tanto en vertical como en horizontal? Que excede más. Porque claro, no es lo mismo que tú cedas así que cedas así también. De tal manera que, lógicamente, aunque digan que tiene mucha contención, que sí que regula igual, si tú tienes un asociado un linfedema, aparte del lipedema, es muy posible que la biextensible, la CUSI o la Confidence, te genere un problema porque ceda la media, no tanto como te lo haría otro tipo de media. Entonces, según la situación, el hecho de que sea tan extensible será un problema y a veces una bendición, ¿vale? Por eso a veces el nuevo material, con la CUSI o la Confidence, que son biextensibles, os han hecho también. ¿Por qué? Porque vosotros no tenéis no es un volumen de líquido, es un volumen de nódulos de grasa. Eso significa que no vas a reducir el volumen. Tienes que adaptarte a ese volumen. Por lo cual necesitas una media que se adapte a ese volumen. Si tienes linfedema, que se adapte a ese volumen significa ganar volumen. Claro, en el lipedema no estás acumulando agua, en el linfedema sí. De tal manera que necesitas algo más rígido
para evitar que ese volumen se aumente. No sé si me explico. O Son sea, que situaciones. si fuera un lipolinfedema, es recomendable que sea más rígida. Exacto. Deberíamos intentar que al menos una de sus, o vertical o horizontal, pierda extensividad. O sea, usarías un material no tan extensible, porque realmente si nos ponemos serios en plan y hablamos con las ortopedias, te dirán que todos los tres materiales son rígidos. Mm. Entonces, claro, entonces, ¿qué haces? No, son todos, no, si la bielástica, la biextensible es rígida, incluso, bueno, hablando de marcas, Cosi es más rígida que Mondi, pero Ujú. la cosa está en cómo ceden de lado a lado. Ese es el matiz que diferencia una y otra. Si tú Vale. tienes grandes volúmenes porque tienes los pliegues que no van a reducir porque es volumen de grasa y tal, no tiene sentido ponerte algo que intente reducir eso. Entonces Vale. irías a una COSI o una Confidence de Jobs. Que tienes un linfedema o un lipolinfedema, es muy posible que esa generosidad que tiene el material permita que se generen los edemas. Y no quieres. Es lo que pasa en los Mm. muchas veces. Y la 550 o la Esper Strong, que es la que, o el Varex Forte, que me parece, la Elvex Plus, ¿vale? Que son tres que son bastante rígidas, es que la 550, que era la que comentabas tú, no se extiende ni para aquí ni para aquí. O sea, no tiene ningún tipo de permisividad. Claro, en tu caso, o en un caso de lipedema, donde quieres que tenga un poco de permiso, ¿no?, para adaptarse, una 550 es muy, muy dura a veces, pero depende de la situación, vas a necesitarla o no. Es que es esto. Claro, también dependerá de la diferencia de volúmenes de la paciente y de... Porque claro, yo, por ejemplo, tengo muchísima diferencia de volumen en cadera, o sea, tengo, no sé, pero puedo hablar de 3 o 4 tallas de diferencia en muslos y me era absolutamente imposible usarla. Hasta que conseguí que me pusieran algo tan sencillo como una cremallera, que me ha costado muchos años conseguir una cremallera que permita, porque claro, si tienes un volumen hasta una zona y de repente, y la cintura, por ejemplo, es mucho más pequeña, el tamaño de la cintura no pasa por esa cadera o por esos muslos tan anchos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas no te las explica en ese primer momento, entonces por eso es tan interesante que sepamos esto que estás diciendo, ¿no? Qué pedir o qué Exacto, que usar. a veces es difícil llegar a un nivel de... A la primera es difícil muchas veces. Sí. Entonces, voy a coger antes de que me preguntes, pero la frase que ha comentado tu Cata, que dice que yo con lipolinfedema noto mejor sensación de contención con la Scuzo Dynamic, que es una circular rígida, la más rígida de Scuzo, versus a una Medi Cosi, que es una plana, que es la plana biextensible de Medi. Ahí dice que nota más contención. Y eso tiene ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un material que, aunque sea más rígido, ambas son muy rígidas, ¿vale? Pero una es más biextensible que la otra. Entonces, quieras o no, es más fácil que ceda a un material, aunque que sea más biextensible. Depende de la situación, vas a sentir más contención con una circular súper rígida que con la COSI. Por la forma en la que está. Es que si no fuera así, no sería confortable para muchas personas. Claro, porque ella tiene un lipolinfedema, necesita contención. En Mm. cambio, como te pongas esto, una persona que no tiene linfedema y simplemente quiere que se adapten los pliegues, se incomodará. Es que entonces, ahí está la diferencia, por eso nota ella la circular mejor. Entonces, a ver, ¿qué es eso de contención? Vamos a ver, ¿qué es eso de contención? Pues estamos hablando mucho es la Sí. resistencia que ejerce un material, ¿vale?, a la expansión del volumen y de la musculatura. Eso es contener, es evitar que cambie el perímetro de tu pierna. Entonces, contener depende especialmente de lo rígida que sea tu material. Una media muy rígida evitará la expansión. Una media poco rígida evitará, se expandirá. Se expandirá. ¿Vale? Entonces, dentro de las rigideces, es que claro, el problema es que no hay forma de medirlas. Porque yo digo, plano es más rígido que el circular. Sí y no, ¿vale? Depende qué tipo de plano tengas. Una Ujú. extensible sea rígida y contiene, pero como permite más, quieras o no, permite más que se extienda, es que va a ser menos rígida, que a veces es lo que quieres. Entonces, la circular más rígida de mercado, pues tipo una Forte de Medi, un circular.
una Juzo de Dynamic, pues claro, generan una rigidez muy similar, entre comillas, que la plana, sin la extensibilidad que tiene la plana de COSI. Pero jamás será más contención. A ver si me explico. Una plana poco extensible, ¿vale? Tipo Expert, tipo 550. Una plana no COSI será hará más contención y más rigidez que una circular rígida, ¿vale? Vale. Pero claro, si la comparas con la vía extensible, ahí entramos en un juego de Claro, posiciones. hay muchos factores que considerar, porque a lo mejor te va mejor un modelo por un motivo que no puedes cambiarlo por otra opción, aunque te contenga más, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese que a veces, eso sí que es un problema. Sí. Sí, o sea, Entonces, no hay una varita mágica que tenga, que puedas programar, quiero que sea así, 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 que de aquí a aquí sea plana, que de aquí a aquí sea circular. intentas jugar con eso, ¿no? Por eso a veces en la aplicación intentas ahí moverte y en estadios bajos, ¿no? Del lipedema, pongo circulares también. Y en cambio de mucho movimiento también diferencio. Si el paciente, la persona quiere moverse más, trabajamos con circulares rígidas. Una Dynamic, por ejemplo, si la persona se mueve mucho y no tiene grandes bestialidades de volumen, ¿vale? Un cambio muy, en plan, 3, 4 tallas, como comentabas, claro, yo no me arriesgaría a un circular en tu caso por eso, ¿no? Por el cambio tan bestia, pero Sí, no. en otros casos donde hay pues menos cambio de volumen podrías intentar hacerlo. Es un poco esto, es que Sí, depende. no, incluso comenta ahora, por ejemplo, Nigris dice que si después de una cirugía del epedema se pueden poner las circulares. Entiendo que si estás recuperada de la operación, yo conozco personas que usan las circulares después de una operación. Claro, al final la única diferencia para utilizar un plano y un circular es la contención que te va a generar y el volumen. No tiene ningún motivo usar un plano simplemente por tener lipedema, es lo que hablábamos antes, un grado 1, grado 2. A ver, te acaban de reducir con cirugía, es muy posible que los volúmenes ya sean más normalizados, más estándares y entres dentro de una circular. Ujú. Rígida, porque el problema está en la posibilidad de generar de forma secundaria a la operación, pues una patología venosa o una patología linfática por culpa de que te han, quieras o no, te han tocado ahí. Entonces, no se puede abandonar la compresión. Eso es algo que es casi innegociable, ¿vale? Porque han tocado zonas donde puedes a la larga desarrollar patología de todo tipo, ¿vale? Pero claro, pasar de una plana a una circular, a mí lo que me está transmitiendo es esto, es, bueno, tenía un volumen muy desigual y ahora lo tengo más igual, por lo cual puedo pasar un circular. Sí. A la Ujú. circular de prevención que pondría yo que una patita así, no, seguramente no. Iríamos a algo más rígido. Ujú. Pero es que realmente lo que te obliga a ir a plano es el cambio de volúmenes y la asociación con linfedema. Eso es, Claro. si tienes un linfedema y te operan, no vas a ir a circular. ¿Por qué? Porque no se adaptará a la pierna, cederá y hará daño. Ese es el matiz. Claro. Entonces, en todo caso, lo que realmente es imprescindible es que, sobre todo las ortopedias, tengan toda esta información para asesorarnos, porque es lo que muchas veces notamos en carencia, ¿no? Bueno, que se ve una receta, no digo como una cadena de montaje, ¿no? Pero a veces nos sentimos con que no hay un asesoramiento Una suficiente. personalización. Es Sí, que la sí. Y, personalización es difícil. Si no estás muy metido en el mundo, bueno, y te pilla un lipedema, ¿no? Que te viene una persona que tiene lipedema y no estás familiarizada con el tema y te dicen, no, pero me tienes que poner media. Es como, vale. Claro, este mundo es muy diferente. Entonces estamos acostumbrados a tratar otro tipo de patologías con edema. O sea, el matiz está ahí, en que nosotros tratamos que tienen volúmenes de líquido o de proteínas. ¿Eh? Y aquí no. Aquí nos tenemos que adaptar a adipocitos, a grasa. Entonces, claro, cambia todo tu concepto, en plan. A ver, contener, pero que sea flexible, porque claro, luego no se va, no quiero que
yo pienso, el edema es que no quiero que crezca, pero es que no es un edema, entonces ya no es diferente en la textura, por lo cual la media es diferente y claro, es difícil de llegar a cambiar el chip. Entonces, lo más importante es entender la patología, la etiología, la causa y después de eso podrás personalizar. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Que antes de a las ortopedias, aparte de explicarles muchas cosas, lo que tenemos que decirles es que realmente qué es el lipedema. Sí, es que yo creo que estamos un poco heredando las soluciones que estaban para linfedemas y para otras patologías y que todavía no se nos ha adaptado el producto lo suficiente para nosotros, ¿no? Porque el lipedema no es linfedema. Que una cosa es agua y proteínas y otra cosa es adipocitos, que no trabajan igual. Sí, sí. Bueno, se dice lipedema, pero bueno, ya estamos por ahí Sí, hablando que la palabra edema sí, debería por ejemplo. sobrar en esas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué me preguntan por aquí? Los códigos de las... O sea, voy saltando un poco de temas, pero bueno, si quieres enlazar, como tú quieras. Me preguntan si los códigos son iguales en todas las comunidades autónomas y los catálogos ortoprotésicos si son iguales, porque nos encontramos con algunas comunidades que están recetando incluso las prendas estas nuevas que hay con velcros, las, 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 las adaptables, y en otras que se limitan a darte un panty y, por ejemplo, algo tan básico como utilizar dos calcetines o dos medias, como son dos productos, pues no te los pueden dar, no te dan dos recetas en la misma y en unas comunidades sí que te las dan y en otras no. No sé si tienes un poco de información de esta situación. Sí, y los códigos en general son todos son nacionales, ¿vale? Por eso en la aplicación, por ejemplo, en el apartado de teoría están todos los códigos, todos. Tanto para el IPM como para circular, como plano, como velcro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está, la cosa es que todos los códigos son iguales, pero luego como cada comunidad lo ha interpretado es diferente. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en la comunidad valenciana, donde los códigos se convierten directamente en un modelo. Lo cual, eso es una cosa muy diferente, porque entonces no puedes recomendar exactamente el otro modelo, porque se convierte en un marca y, ¿sabes? En otras comunidades, como Cataluña, por ejemplo, te dan el código y tú conviertes eso en lo que quieras mientras sea, pues eso, a medida. Pues a medida. Y ahí ya no entramos en plano circular, es a medida. Entonces ya lo que tú hagas, si es circular o plano, ya da esa cosa, ¿no? Y luego están los velcros que también entran. Entonces, cada comunidad ha cogido un poco tal. Por ejemplo, en otras comunidades la prescripción está siendo más limitada. Los velcros, por ejemplo, no se han introducido en todos los sitios todavía, lo cual no tiene lógica porque llevamos ya casi un año con ellos. Y al final es ilógico que todavía no haya comunidades donde digan, no, no, si no se prescribe esto. A ver, sí, sí, está ahí en el BOE, ¿vale? Se tiene que hacer. Entonces, bueno, la cosa es que sí, que hay variabilidad en cuanto a comunidad. ¿Qué diferencias en cada una? Me costaría mucho saber porque tendría que ir una por una, pero más o menos ya hay diferencias en quién prescribe la media. Por ejemplo, en Madrid solo prescriben los rehabilitadores. En Cataluña, rehabilitadores y vasculares, que es lo más habitual en casi todos los sitios. Y a veces traumatólogos también en otras comunidades. Pero especialmente en Madrid, por ejemplo, que es para destacar solo los rehabilitadores. Qué curioso. Eso. Sí, y nos comentan que creo que, si no me equivoco, en Extremadura, no sé si en alguna comunidad más, ya pueden recetar también los médicos de familia lo que son las nuevas, o sea, una vez te ha prescrito un vascular o un rehabilitador, la primera media, lo que son las repeticiones cada 6 meses, que ya los puede hacer un médico de familia. La hostia. Bueno, es que realmente tenemos un problema muy importante con el tema ese, de quién renueva la media. Porque una vez que consigues, por fin, después de pelearte con mucha gente, porque ya os lo digo que yo me muevo por toda la zona ahora y me peleo con muchos vasculares, ¿vale? Que me prescriban la media. Y luego, ¿qué pasa? Cuando pasan los 6 meses, como,
Hay que ir, no, tienes que volverlo a derivar. ¿Cómo volverlo a derivar? Que son otros 6 meses. Bueno, una locura. Entonces, que te lo puedan renovar me parece súper bien. Me parece súper bien. Sí, no sé si lo extenderán al resto de las comunidades porque esto están transferidas, pero bueno, sí, hay también un comentario en el chat que dice, sin el lipedema no entra para la prescripción, es cierto, el nuevo catálogo ortoprotésico hay que decir que tienes linfedema Sí. o alteración vascular o alguna otra Lo cosa. lo venoso es muy complicado que entre. Lo cierto es que el lipedema no está considerada una enfermedad en España. Sí que está considerada como un TIM, que es como los criterios que nosotros utilizamos para describir patologías. Digamos que es como un diccionario, ¿vale? Más o menos, no es así, pero bueno. Entonces, si está contemplado dentro de ese, pues, el lipedema, podemos poner como una patología. Pero eso no corresponde a una prestación actual a nivel de seguridad social. Entonces, eso significa que no te trata ni el drenaje linfático, ni la dieta antiinflamatoria, ni nada, de nada, de nada, de nada. Y eso es un problema grave, porque no estamos hablando de una patología, ¿vale? Estamos hablando de un problema que tiene, que es en sí, no es en plan simplemente es que tengo grasa, no, esto no va así, ¿vale? O sea, entonces, necesitaríamos que entrara en la seguridad social porque eso debería ser esencial. Y entonces, sí, cuando nosotros, yo esta semana, irónicamente, he derivado 3 pacientes ya a rehabilitación por lipedema. Y de nuevo, pues le metes el linfedema y esperas a que lo acepten. Claro, es que, y que haya buena receptividad, porque también a lo mejor te encuentras con especialistas que sí están entendiendo esto y que quieren ayudar, pero muchas veces las direcciones superiores las direcciones de áreas sanitarias, pues según los presupuestos, el COVID ha gastado tanto Sí, sí. que nos están poniendo muchas limitaciones a la hora de prescribirnos, ¿no? O sea, decir, no, Si tenemos si vosotros problemas, no podéis. si tenemos problemas con las personas con linfedema, que ya hablamos de algo que está reconocido y que está ahí ya, y que se supone que ya se prescribe para linfedema. Tenemos problemas cuando son de extremidad inferior. El poco caso que nos hacen es impresionante. Nosotros tenemos una auténtica pelea para conseguir renovaciones y prescripciones ortopédicas de medias en linfedema, ¿eh? Ya. Imagínate cuando tienes que meterte en el IPEMA. Tienes algún hospital donde es más sensible, que hay gente que ha estado trabajando en ello, porque en Barcelona hay un par de centros de hospitales donde los rehabilitadores saben de Vallebrón, por ejemplo, y Hospital San Pau, son dos centros que saben del IPEMA. Pero luego te vas a otras zonas y ya, que ni se trata el linfedema como vas a tratar el lipedema. Es que es impresionante. La decadencia es muy, muy... Entonces, tengo por aquí otra pregunta que entra dentro de las recetas. Ya si las medias o los manguitos, que nos olvidamos un poco también, que también hay tema del lipedema en brazos, aunque es menos extendido, no todas, pero bueno, cada vez yo por lo menos escucho a más gente que también tiene problema en brazos. ¿Sabes si hacen recetas para, por ejemplo, para calzadores, para este tipo de ayudas a la hora de ponernos? No, no entran por el pago, ninguno. Por ahora mismo, ninguna ayuda técnica en teoría entra, a menos que yo conozca. Por desgracia. Cosa que tendría que ser, porque es que va sumando y ya es como... Sí, sí. Uno de estos días, sí, bueno, ya hay varias afectadas que han hecho por ahí sus listas de precios, las que se ¿Mm? han operado con tarifas, pero si no te operas, pues eso, fisio, prendas, cremas, calzadores, guantes para ponerte las medias, Sí. todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Qué más hay por aquí? Bueno, son casos particulares un poco... eh, algo creo que ya contestaste, pero como lo vuelven un poco a preguntar, bueno, yo invitaría a las personas que nos están escuchando que entren a la app y que curioseen, ¿no? Que empiecen a hacer simulaciones de, en mi caso, esto, porque preguntan qué tipo es más adecuada para un estado inicial, para todo esto.
Pero hay uno que pregunta que en caso de casos mixtos, lipo, linfo e incluso insuficiencia venosa, si hubiera que recetar o recomendar un producto en casos complejos, ¿por cuál te decantarías? Sin saber así de entrada Sí, cómo puede ser el paciente. Entiendo que será algún caso avanzado por lo que comenta. en los casos avanzados tienes que jugar con plano, por desgracia, porque no hay manera de contener una patología venosa a la vez que linfática, además de un lipedema. Debes irte a plano casi seguro. ¿Jugarías en una liga más tipo Strong, ¿no? Más tipo 550, más tipo Mondi, o directamente Velcros? El sistema de autoajuste de Velcros, en muchos casos, es donde lo único que te va a contener del todo. El único problema que tiene es el calor y la baja movilidad que provoca, por lo cual no se habla mucho de Velcros en lipedema por esto. Pero claro, cuando tenemos un estadio tan avanzado, donde hay grandes volúmenes, va a ser difícil encontrar el punto con una plana. Lo mejor y lo más optativo sería coger y empezar pues con una pierna, hacer divisiones. O sea, no buscar que una panty te lo cura todo si tienes tanta patología mixta, ¿no? Intentar hacer como una especie de, de panty partida. Bajo rodilla algo más fuerte, quizá algo más plano o quizá algo más circular, ya veremos. Y luego en la parte de hacer ¿cómo se llama? Un pirata, Ujú. que cubra desde la cintura hasta bajo rodilla o depende cómo esté afectada la rodilla, incluirlo o no. Entonces, de esta forma podríamos adaptarnos la compresión según la situación. Según la zona. Claro, o sea que bueno, ahí ya estaríamos hablando, si son dos calcetines más el pirata de tres Sí, prendas, con lo sí, cual ya, toca pelearse el triple con el de la sí, receta, ¿no? Y que sí, es se verdad. la citen. Eso es. Entonces poner una panty que luego a medida y luego convertirlo a eso en una ortopedia, en una partida, porque al final es lo Sí, mismo. Entonces, sí, sí, sí. depende de cómo quieras, pues a lo mejor juegas con él. Sí, bueno, ahí dependiendo de cómo te muevas. Como ha entrado bastante gente nueva, acaban de preguntar cómo se llama la app. Si vuelves a comentar así un poquitito, nada, cuatro cosas. Sí, la Sí. app se llama Ayuda Medias. Es una aplicación que lo que hace, aparte de explicar cómo funcionan las ayudas técnicas también, ¿no? Calzadores, todas bolsas de estas autoutilizables que son bastante útiles. También tiene como un apartado, pues según la patología puedes elegir el modelo y la marca comercial que necesites según la situación y problema asociado. Entonces, es la única aplicación en el mercado que habla del IP, ¿no? En cuanto a medias. Y bueno, en general no hay nada de eso. Pero bueno, a incluir la patología del lipedema y mezclarla con patología venosa, porque hay flebolipedema, hay linfolipedema, pues esto hace que sea más personalizable. Y están los 4 grados, y también aparte, pues, aparte de los 4 grados y tal, tienes el tema de movilidad, no movilidad, que esto también lo hemos hablado antes, y si hay arteriopatía o no, que también es importante en cuanto a añadir una media o no. Pues, bueno, te personaliza un poco más de lo que nosotros tenemos. En casos extremos donde no hay una recomendación clara de medias, te podría ayudar un poquito a llegar a una recomendación. Ujú, perfecto. Y bueno, y también comentar que aparte de la app, pues que en el blog tienes artículos en los que se van comentando muchas cosas que puedan interesar también a las pacientes. Y si no me equivoco, tenías un comienzo de listado de especialistas o de ortopedias, si no recuerdo mal. No sé si lo sigues teniendo. Pero el problema es la limitación es, ¿cómo se llama esto? Legales, que supone. Yo quería añadir listados de ortopedias en la aplicación, pero no va a poder ser, porque si lo haces así parece que incurres en un delito o sea, que coges y dices, en ortopedia son mejores que otras. Y eso no Ya. puedes hacer, porque se supone que ya sabes que, bueno, se supone que no puedes decir, vete aquí y no vayas aquí. Se supone que eso no, a ver, que entiendo que no sea legal, pero es como, joder, pero que nos podéis complicar más.
La Sí, vida. nos pasa mucho a nosotras porque nos preguntan continuamente, recomiéndame no solo una ortopedia, sino un cirujano o un fisio o un especialista X. Y claro, no podemos recomendar porque, sobre todo porque a cada persona le puede ir de forma diferente un especialista. A ti te puede resultar maravillosa la operación con este Ujú. especialista y a otra persona no. Y con una ortopedia lo mismo, ¿no? Entonces es complicado. Es como cuando vas a comer a un sitio, es que es exactamente igual. Te, Tus experiencias son muy diferentes al lado. A veces estás en plan, qué bonito, qué buena atención, no sé qué, y el otro, pues, mira, no me han mirado ni a los ojos. Es como, pues, un poco lo mismo. Las vivencias son muy diferentes. Es complicado decir, aquí lo hacen bien y aquí no. Bueno, no sé que sea muy exagerado, que hay casos del palo. No por Dios, porque a veces pasa de mandar a una ortopedia y que no te pongan media calidad, sino mala calidad y esas cosas, y decir, no, esto es lo mismo. Y a mí eso me chirría mucho, eso es muy en plan, "Pues, si te he dicho una media es esta media, no no le hagas comprar basurilla, porque no. Entonces, Sí. es eso. Habrá también ortopedias que solo trabajan con unas marcas determinadas, entonces que tienden a hacerte la prenda en un modelo a lo mejor que les es más rentable, incluso económicamente. Sí, sí. Es así. Bueno, llevamos mucho rato hablando, pero no me resisto precisamente por dedicarte a lo que te dedicas a pedirte unos minutos para hablar del tema de las heridas, porque tenemos muchos casos de personas, sobre todo operadas, con úlceras y con seromas y con problemas. No sabemos si derivados de la operación o de la circunstancia en sí del posoperatorio, que es porque tienen que salir, pero comentar un poquito, porque a mí por lo menos así me lo ha enseñado mi fisio, la importancia de la compresión también para el tratamiento de estas heridas. Canta. Algunas recomendaciones para personas que puedan tener este tipo de afecciones en la piel o posoperatorias. Ujú. Sí, mira, lo primero de todo es nunca dejar la compresión tras la operación. Y antes de empezar la operación tienes que ir bien preparada. O sea, no puedes ir inflamada, ni con líquido, ni nada, porque luego cuando te operen va a provocar un efecto inflamatorio. Recuerda que te acaban de quitar grasa, acaban de manipular, por lo cual va a provocar que todo ese espacio que antes estaba ahí relleno va a salir al líquido por ahí. Y si tú no coges y lo aprietas, lo que va a pasar es vas a tener más tendencia a seromas, a acúmulos de líquido, heridas porque por ahí, al final la herida se hace porque tienes un montón de líquido que está acumulándose, no hay salida y acaba saliendo por ahí. O la cánula, donde han usado para la liposucción, sacan y dicen, bueno, pues ya se curará. No se va a curar porque ahí está lleno de líquido de la inflamación que ha provocado esta operación y no va a cerrar hasta que cierre ese grifo. Y al final tenemos que tener en cuenta que aunque tengas un lipedema puro, tú tienes una inflamación. Y después de una operación, una inflamación muy gorda con un espacio muerto en el pie, en la pierna, que se tiene que reducir, ¿vale? Pues esto con compresión lo que consigues es que esos espacios se cierren, haya menos acúmulo de líquidos y las heridas empiecen a cerrarse y sobre todo a facilitar que no aparezcan. Entonces, la compresión es esencial, en heridas es esencial, pero para prevenir todavía más, ¿no? Entonces, a un llamamiento a la utilización de vendajes de compresión de buena calidad en casos de lipedemas, porque veo muchos casos, muchas fotos, muchos vídeos, incluso por Instagram y todo, de la utilización de la venda crepé, por ejemplo, que es un material que se utiliza mucho después de la operación. Nosotros queremos que la pierna no se inflame, no se hinche, de tal manera que necesitamos materiales que sean similares a la rigidez que aportaba la media. Porque si utilizas un material poco rígido como la crepé, que es la venda esta que tiene líneas rojas en los bordes, esta venda tiene tendencia a ceder. De tal manera que si el volumen quiere crecer, va a crecer. Si el volumen va a crear un seroma, va a hacerlo. Necesitamos un material como las vendas de corta tracción, ¿vale? Son vendas que cuando tú las utilizas, como ejemplo esta aquí, que como estaba una hora estaba en una webinar y estaba hablando de vendas, son vendas que no se estiran. De tal manera que cuando las aplicas, se quedan así.
y cuando la pierna quiere crecer, ¿vale? Ujú, No lo deja porque esto no se estira. Así que se convierte, entre comillas, en un ujú. plano, ¿vale? Pero que se pueda modificar con el vendaje, puedes modificarlo y ir variando y curando y volverlo a poner, no una media, ¿no? Entonces, que necesitamos este tipo de material, no la venda de crepé ni otras historias para curar cuando hay heridas y evitar seromas. Insisto, porque esto sí lo he visto un montón de veces. Luego dicen, no, es porque se mancha y lo cambio. Mira, 2 euros. No vale la pena que se mancha. Bueno, ¿y qué? Quiero evitar con edemas, inflamación y una herida en el paciente. No voy a hablar de dinero ahí. Entonces, no vale la pena por 2 euros más. Bueno, no vale la pena jugarse de esa manera. Sí, Entonces, y, sí, sí, sí. No, me parece súper importante porque es claro que muchas veces se piensa que después de la operación ya estoy, ya me han operado, ya estoy solucionado y no es así, ¿no? aquí es un constante, por desgracia es, quizá vas a utilizar algo menos rígido, quizá vas a utilizar menos volumen, pero vas a necesitar eh, eh, igual la media o la cosa. Me recuerdo que hablábamos de antes, que se me ha olvidado lo de la clase, para hacer un matiz. La clase 2 de una rígida, la clase 2 de una plana, ¿y cuál de las dos contenía más? Ninguna de las dos contiene más por ser clase uno, clase 2 o clase 3. Clase uno, clase 2, clase 3 es la presión que te ejerce el material en reposo, lo que te aprieta. Eso no tiene nada que ver con lo que te contiene. Una compresión es lo que te aprieta para evitar que el líquido vuelva a aparecer y otra cosa es la contención que evita que el líquido pues se Sí, expanda, sí. ¿vale? La pierna se expanda. Así que el plano, a un clase uno un plano será más contención que un clase 3 de un circular. Eso sí. Entonces, la compresión de la circular es diferente. Es- Ujú. sí, y, Perfecto. y las heridas, al final lo más importante es intentar comprimir, porque da igual lo que te pongan en la herida, si no comprimimos no se curarán. Y aquí es muy difícil hacer una cosa genérica del palo, pues poneros esto, no poneros esto, no, pero en general, así como una reflexión, ¿cómo podríamos hacerlo? Si exuda mucho la lesión, si saca mucho líquido, hay que intentar utilizar apósitos que son más secos, no espumas, ¿no? Que a veces se utilizan como unas cosas que son como almohadillas que tienen los bordes con silicona y tal, y que son muy fáciles porque te duchas. Pero cuando tienes una lesión muy que saca mucho líquido, apuntaros el nombre alginatos. Los alginatos como apósito es mucho mejor, ¿vale? Porque luego el apósito se seca cuando absorbe el exudado, se seca, y entonces estamos diciendo que es como que esta agua va saliendo líquido, pues le pones algo que se seque, no algo que vaya absorbiendo y haciendo ahí un gel. No sé si me Claro, explico, ¿no? queda la herida humedecida y no hay forma de que se cierre, claro, claro. Pues, Pero bueno, un poco la recomendación de que se traten y que si tú no te lo puedes curar porque no sea algo sencillo, porque bueno, a veces veo comentarios, ¿no? De, es que creo que me está empezando a salir una herida, ¿qué creéis que debo hacer? Digo, al médico directamente, a quien te ha operado o a tu centro de salud, pero creo que a veces puede ser más grave alguna complicación de una operación por algunas úlceras o algunas heridas graves no digo que la patología en sí, pero bueno. bueno, es mejor ir a primaria también, no sé, depende de la área, pero a veces es mejor que autocurarse muchas veces por el tema de que hay heridas muy grandes y que hay que parar y decir, bueno, vamos a ver. Sí, bueno, hay alguna pregunta que no tiene un poco relación con el tema, pero dice, estamos hablando de la compresión de miembros inferiores, pero si aplicamos la misma regla, ¿por qué no se recomienda ponerse una faja después de una intervención quirúrgica abdominal? Pues hombre, estamos hablando ya de temas distintos, ¿no? Es Se que nos la escapa un situación, poco del tema. depende de la situación, pero no siempre, a veces no se recomienda porque no se conoce, porque lo mismo que la compresión, no vemos los beneficios que tiene evitar la expansión abdominal. Por lo cual, una cosa es que no se recomienda, otra cosa es que no se tenga que hacer. Lo pasa lo mismo con la compresión. Claro, dependerá
también de la intervención. Claro, Estamos hablando de que en el abdomen depende de si es un órgano o si es una liposucción o si es otro tipo de cosas, no ¿no? descarto, no descarto que la compresión en general, da igual donde, pues sí que genera un beneficio que muchas veces no se considera. Perfecto. Pues yo creo que a mí se me acabaron las preguntas y te hemos exprimido ya mucho. Si nos quieres dar alguna, no sé, recomendación, pista, tip, comentario, saber si se te puede escribir algún sitio, no sé si tienes capacidad para resolver Bueno, dudas en sí, general. hago cosas, intento responder, hay gente que ha contactado alguna vez y en general Instagram y Piernas en Compresión tiene una zona de contacto. Voy respondiendo cuando puedo, de lo que puedo, claro. Y sí, cuando son dudas puntuales de algún tipo de medias, pues bueno, o tal. Pero bueno, sí que es verdad que es importante tener en cuenta que Medi, Juzo y Jobs tienen un buen soporte, que cuando hay muchas dudas y la ortopedia tiene dudas, pues puedes tirar de ellos, ¿vale? Porque al final trabajan en eso. Hay que intentar eso, pues abrir la mente, que no solo es muy difícil, ¿vale? Pero que hay que conseguir, pues trabajar, que la compresión es lo más importante y al final no significa todo plano y circular, sino que es un proceso de personalización muy grande que puede ser frustrante, porque a veces no podéis aceptar a la primera, ya os lo digo, no siempre. Y nada, que soy muy valientes, la verdad, porque es muy difícil. Os habéis conseguido crear como una asociación que, o sea, hacer ruido con lo complicado que es todo esto y que estáis solas realmente porque hay muy poco apoyo y que os felicito por eso. Porque, Muchas bueno, gracias. es duro. Cada vez tenemos más apoyo, es cierto que hace falta moverse y unirse. Aprovecho para comentar que precisamente hemos tenido charlas estas últimas semanas con Medi, con Yuzo, con Jous y con Tuasne, Mm, que son charlas que tenemos específicas para socias en el área de socias, que son bueno, más personalizadas y con más consejos, pero que efectivamente cada vez tienen un soporte mucho mejor todas y todas nos han acogido muy bien. Y que nuestra intención es hacer en la web también un espacio de preguntas frecuentes, con lo cual las que estén relacionadas con este tema, pues igual te damos la data para que nos ayudes a sí, responder alguna y dejarla ahí escrita para que posibles futuras consultas, pues vamos a aprovechar eso. Pues perfecto. enviarme lo que queráis poner y podemos mirar de intentar resolver aunque sea breve y si me des tiempo lo puedo rellenar. Sí, sí, serán cositas así sencillas y bueno, poco a poco, porque todo esto lo hacemos evidentemente desde el voluntariado, con lo cual es un mundo tocar todo lo que está en Pues, torno al lipedema. Pues no sé si quieres comentar algo más, si no, por nuestra parte, agradecer muchísimo tu colaboración y toda la información. muchas gracias a vosotras por invitar. Además, es muy interesante siempre este lado, ¿no? Que yo siempre me centro mucho en el profesional, pero me gusta mucho esto también, Perfecto. la verdad. Pues comentar otra vez a todas las personas que están, que alguna lo volví a preguntar, que quedará grabada la charla para todas las que han entrado tarde o que no puedan verla ahora, que cualquier consulta que quieran hacer la pueden dejar también en el chat de Instagram o por mensaje privado e intentaremos atender en la medida de nuestras posibilidades y bueno, darte las gracias. Acaba de entrar justo ahora la Presi, Ha ha llevado que mucho sí que estaba ocupada, para agradecer también tu Muchas gracias. colaboración. Sí. Pues muchas gracias y os esperamos en los siguientes directos los próximos días. Estar por ahí pendientes que aún nos queda mucho mes. Gracias. Sí. Gracias. Nos Chao. vemos. Adiós.